Hola, muy buenas. La noche del 14 al 15 de abril de 1912 tuvo lugar uno de los naufragios más conocidos de la historia. El Titanic se hundió con más de 2.200 personas a bordo. Sí, chocó con un iceberg, pero si estamos en este podcast hablando de ello, ya sabéis que algo de política siempre hay detrás. Hoy en Simple Política, ¿qué esconde el hundimiento del Titanic? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y si hablamos de hechos históricos, pues tenemos que saludar como siempre a Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy es de esos días o de esos episodios, mira que llevamos haciendo episodios contigo un montón, pero es de los que más cuesta entender la relación entre el título y la política, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de aquella tragedia en 1912, hundimiento del Titanic, James Cameron lo lleva al cine, gana 11 Oscars, es decir, lo peta, pero tú nos aseguras de que hay relación con la política y alguna que otra curiosidad. Sí, a ver, piensa que en aquel barco viajaba la florinata, ¿no? de la sociedad británica y norteamericana. Por lo tanto, la política se cruza, ¿no? En la historia de, perdón, de este barco. Y hoy, pues como hemos dicho, pues nos vamos a poner un poquito tiernos, ¿no? Recordando aquella tragedia y la película protagonizada por DiCaprio y Kate Winslet, que seguro que tendréis en la cabeza a lo largo de todo este episodio. Estoy totalmente seguro, ¿no? Sí, no, ¿quién no la ha visto? ¿No? Nos irá bien porque no nos vamos a limitar a explicar simplemente qué pasó, lo vamos a hacer muy rápido, que es de sobras conocido, ¿sabéis? Y si habéis visto la película, pues lo tenéis claro. Si no, vamos a mirar este acontecimiento desde otras perspectivas. Pero bueno, de todas maneras, más allá de si hemos visto o no la película, bueno, algún dato para ubicarnos, yo he dicho que era, pues eso, 1912, hundimiento del Titanic, un iceberg, todo eso más o menos lo conocemos, pero danos algo de información. Bien, mira, como has comentado, el Titanic se hundió en el Atlántico Norte la noche del 14 al 15 de abril de 1912, ¿vale? Había zarpado de Southampton, en el Reino Unido, 4 días antes y tras hacer escala en un puerto de la Bretaña francesa y en Irlanda, se dirigió rumbo a Nueva York. Como también has explicado al principio, a bordo más de 2.200 pasajeros, entre personas que iban en primera clase, en segunda clase y en tercera clase, ¿vale? Esto seguro que os lo recordáis perfectamente de la película. Lo de la segunda clase no salía tanto, ¿no? Pero os aseguramos que sí, que había una segunda clase, había una clase. Sí, claro, si hay una tercera clase, sería raro que hubiese una tercera clase, pero no una segunda. Bueno, esto es una buena pregunta que nos podríamos haber hecho cuando vimos la película, ¿no? Hace ya más de 20 años, ¿no? Y ¿qué pasa? De primera a tercera, la segunda, ¿qué? ¿No? Pues sí, había una segunda clase, había clase media en el Titanic y también pues sufrió las consecuencias de esta tragedia, ¿no? Pero como hemos dicho, ese 14 de abril, varios barcos, ¿no? Antes del choque con el iceberg, varios barcos pues habían avisado por las comunicaciones por telégrafo de la presencia de icebergs en esas aguas, ¿vale? Con el que chocaría el Titanic no era gran cosa, no era un gran iceberg, todo hay que decirlo. Pero digamos que esta prepotencia británica pues impidió tener prudencia y rebajar la velocidad del barco, como bien debéis recordar de la película. Un barco que tenía que haber levantado el pie del acelerador, porque cuanto más lento vas, más capacidad de reacción tienes, ¿no? Bueno, y es que la White Star Line, que era la naviera, pues quería demostrar al mundo que él era el mejor barco y que era capaz de llegar antes de tiempo a su destino. El final, como ya sabéis, pues fue que cerca de la medianoche no pudo evitar colisionar con un iceberg, aunque abrió una vía de agua en el casco del barco que rápidamente inundó varios compartimentos. Y esto es la clave, porque inundó más compartimentos de los que el barco podía soportar, por lo tanto se fue a pique. Y como hemos dicho, a partir de aquí el hundimiento fue inevitable y en unas 3 horas aproximadamente el barco se hundió. Digamos que la tripulación puso en marcha la evacuación, pero entre que la gente de primera clase no se creía que el barco se hundía, que no había botes salvavidas suficientes y que los de tercera clase y segunda estuvieron largo rato encerrados en sus compartimentos para evitar el caos en cubierta, mientras embarcaban los ricos, pues la tragedia no pudo evitarse. En resumen, 1.500 personas murieron y tan solo 750 sobrevivieron. Sí, esto me recuerda que esta misma semana, este jueves, teníamos episodio con Lidia Núñez que nos hablaba de clases sociales
Y esto es un ejemplo de hace más de un siglo de la diferencia de clases. Correcto, correcto. Ya no solo en este caso ya no solo de a nivel de lujos, ¿no? Que los de primera pues viajaban mejor que los de segunda y los de segunda mejor que los de tercera, ¿no? Es una diferencia vital, o sea, gente encerrada un tiempo en sus compartimentos hasta que los ricos embarcaron. Bueno, pero como hemos dicho es aquí donde podemos aportar una visión de clase, como estamos diciendo, del hundimiento del Titanic, que además pues podemos decir que ayuda a explicar la época, ¿vale? Vamos a dar unos datos. La tasa de mortalidad entre los pasajeros de primera clase fue del 38%. Es decir, que un 38% de la gente rica de aquel barco murió, que no es poca cosa, pero un 38%. Pero esta cifra, no obstante, es muy inferior a la de segunda y tercera clase. Mirad, el 59%, casi el 60% de pasajeros de segunda clase falleció, mientras que, atención, el 75% de las personas de tercera clase perecieron. Sí, sí. Es una cifra importante, ¿no? Mira, por dar más datos, a bordo del Titanic viajaban 79 niños de tercera clase, de los que tan solo sobrevivieron 27, mientras que de los 850 hombres de tercera, solo 146 pudieron contarlo. O sea, estamos hablando de que casi toda la tercera clase acabó hundida con el barco, ¿no? Muchos de aquellos pasajeros, de hecho, y ahora vamos a comentar, dar otra perspectiva política, eran inmigrantes que viajaban de Europa hacia Estados Unidos buscando un futuro mejor, ¿no? Aunque muchos eran irlandeses, la gran mayoría provenían de otros países donde no se hablaba el inglés, por lo que durante el hundimiento, esas 3 horas, no entendían ni papa de lo que les estaban explicando la tripulación del barco, no sabían a dónde ir, etcétera, ¿no? Se cree que la descoordinación de la tripulación a la hora de evacuar el barco, junto con estos impedimentos idiomáticos, y unido al hecho de que se cerraron las puertas de tercera y segunda clase en los primeros compases de la tragedia para facilitar el ingreso en los botes de la primera clase, pues que todo esto provocó esta alta mortandad entre la gente más humilde. Gente humilde, como hemos dicho, que estaba emigrando hacia América desde hacía décadas y que han configurado, también hay que decirlo, la espina dorsal poblacional de los Estados Unidos. Sí, al final también la famosa película, se han hecho más, pero la famosa película nos reflejó cuestiones que tú estás hablando, como esa diferencia entre primera y tercera clase también a la hora de evacuar. Pero hay otras que a lo mejor no vimos tanto, el tema de la migración, el tema de los problemas idiomáticos, claro, la película al final da para lo que da, y esto, relacionado con lo que decíamos antes de la diferencia de clases, no dejan de ser cuestiones relacionadas con la política, pero creo, Fran, que hay más cuestiones que podemos sacar relacionadas con la política de esta tragedia. Sí, es el contexto. El contexto o sea, ¿qué está pasando en la década de los años 10 del siglo XX? Muchas cosas. Como ya sabéis, y si seguís este podcast, del 14 al 18 hubo una guerra mundial, una gran guerra europea, ¿no? Bueno, que cambió toda la dinámica del mundo. Estamos en 1912, ¿no? Esto quiere decir que Europa y el mundo ya se estaban asomando al desastre de la Gran Guerra, ¿no? Las cartas estaban ya sobre la mesa y las potencias europeas, además de los Estados Unidos, pues ya habían mostrado sus inclinaciones por uno de los dos bandos, ¿no? La Triple Alianza, Triple Entente, etc. Por ello, no era nada raro que submarinos alemanes patrullaran el Atlántico para vigilar qué hacían los británicos y los norteamericanos. Mira, de hecho, hay una teoría de la conspiración, vamos a ponernos un poco así misteriosos, que señala que el Titanic no se hundió por la colisión con un iceberg, sino por el impacto de un misil lanzado desde un submarino alemán. Esto hay investigadores que lo sostienen, pese a que en general los historiadores más reputados del Titanic lo ponen muy en entredicho y podemos decir que es algo que es bastante minoritario. Pero ya nos sirve esta anécdota para contar un poco cómo era el contexto, porque ahora esto de que los alemanes hundieran barcos en el Atlántico es que no es un invento de esta gente conspiranoica. Esto sucedió, quizá no con el Titanic, pero sí con otros, ¿no? Porque el hundimiento de buques por parte de submarinos alemanes por aquel entonces pues era algo tristemente habitual. Vamos a hablar un poco de momento de España, un apunte si siempre nos gusta hablar de Casa Nostra, ¿no? De España, porque hay que hablar de Enrique Granados, uno de los mejores compositores españoles de aquella época, que murió precisamente en un naufragio provocado por un torpedo alemán en 1916 contra el barco Sussex, donde viajaba en el Canal de la Mancha, ¿no? Pues bien, y esto es pregunta de trivial, atención. ¿Cómo se llamaba el barco que ayudó a los supervivientes del Titanic? A ver, Esto es pregunta de trivial de Docuteca, ¿eh? De quien haya totalmente. visto la peli.
Buah, la verdad es que o sea, me suena de la película, o sea, no me suena de... Yo no soy mucho de documentales, estos que ha hecho James Cameron, tal, pero me suena de la película, pero... O sea, me suena el nombre, pero no te lo voy a decir porque no me lo sé. Mira, pues si habéis pensado en el Carpathia, habéis acertado, ¿no? Sí, Pues bien, premio. premio. El Carpathia, hay que decir que sería hundido por los alemanes unos años más tarde, en 1918. Así que el Titanic, queridos amigos, no es ajeno al contexto político internacional de la época, ¿no? Sin ir más lejos, vamos a hablar un poquito de otras teorías de la conspiración, otra que está muy extendida sobre el hundimiento del Titanic, que hay bastantes teorías de la conspiración, cada una más loca que la otra, ¿no? Porque los historiadores serios las descartan, ¿no? Pero bueno, es curioso señalarlas, ¿no? Hay quien dice que el hundimiento del Titanic se trató de un apaño, ¿no? Del magnate estadounidense J.P. Morgan, que controlaba la White Star Line. Se dice que hizo pasar al Titanic por otro barco dañado por un accidente, que era el Olympic, para así hundirlo en aguas del Atlántico y cobrar el seguro. Bueno, vamos, esto se basa en algunas fotografías de gente muy friki, ¿no? Que te dice, mira, este casco no es igual que el del Titanic porque aquí tiene la marca del accidente, porque el Olympic tuvo un accidente, ¿no? Y eso es lo que provocó que estuviera en mal estado y que presuntamente, supuestamente, según esta teoría, quisieran hundirlo, ¿no? Pues hay gente que ha comparado fotos y, bueno, sostiene esta cuestión. Bueno, la cuestión es que hay quien dice que JP Morgan hundió el Titanic porque, además, otra teoría, según esta gente, en el Titanic viajaban muchos magnates y gente rica, gente poderosa, que no estaba a favor de la creación de la Reserva Federal estadounidense, de la que JP Morgan era favorable. Era como decir, bueno, pues JP Morgan reúne a sus enemigos en un barco y los hace hundirse en medio del Atlántico. Bueno, curioso si es, ¿no? Esto nos sirve para explicar que la Reserva Federal estadounidense se acabaría creando en 1913 y que, como bien sabéis, es la encargada de controlar la política monetaria del país, ¿no? Antes de nada, y de entrar a unas últimas anécdotas para pegar el redoble final, estas dos últimas ocurrencias que os hemos explicado, pues tienen hoy en día mucho recorrido en foros relacionados con las conspiraciones QAnon, ¿no? De las que os hemos hablado aquí en Simple Política varias veces, ¿no? Y ya para acabar, con otra curiosidad cinematográfica, que lo estáis deseando, lleváis con la película ahí, con la banda sonora de fondo, Es lo de la seguramente. tabla, ¿no? Es lo de si cabían o no en la tabla Jackie Bueno, Rose, ¿no? ojo, porque James Cameron creo que hace poco remasterizó la película e hizo como un documental en el que demostró, ¿no? Con unos actores que era imposible que en la tabla hubieran Jack y Rose, ¿no? Pero bueno, No me lo creo. más allá, más allá de esto, que yo creo que será una duda que nos perseguirá durante toda la eternidad, hay que decir que Titanic, la película Titanic, ¿vale? Comparte podio con Ben-Hur y El Retorno del Rey, que es la tercera del Señor de los Anillos, como las más oscarizadas de la historia, con 11 estatuillas bien merecidas, ¿no? Cada una. Pues bien, hay un actor que ha participado en dos de ellas. Esto sería pregunta de trivial. A ver. Si ya lo del Carpathia no. Si lo del Carpathia no me salía ya. A no ser que sea uno de los protagonistas, tipo DiCaprio, no. Casi, casi. Bueno, a ver, es un secundario, pero es un secundario importante. Estamos hablando de Bernard Hill, o lo que es lo mismo, el Capitán Smith del Titanic y el Rey Theoden de Rohan en El Señor de los Anillos. Bueno, eres el mismo actor, decir que Bernard Hill participó en las dos películas más oscarizadas de la historia del cine. Además, y una última anécdota, esto sí que es más, tiene carga política. Porque antes, como tú bien has comentado al principio, antes de esta película de James Cameron, hubo varias que retrataron la tragedia del Titanic. Una de ellas es alemana, es del 1943 y es del director Herbert Selpin, ¿vale? La idea era rodar una película en la que se criticara la arrogancia británica y mostrara a los oficiales y pasajeros de origen alemán como unos héroes. Como bien estáis pensando, fue una película de ideología nazi que, de hecho, y aquí es donde viene la conspiración, ¿no? Le costaría la vida al propio director, a Herbert Selpin, que fue detenido en pleno rodaje porque no se le ocurrió otra cosa que criticar a la Wehrmacht, el ejército del Reich. ¿Y qué pasó? Que fue detenido y días después en su celda aparecería muerto, ¿no? Y nunca quedó claro si fue asesinado, se trató de una muerte natural o de un suicidio. Y finalmente, pues la película la acabó finalizando Werner Klingler. Pero bueno,
vemos que alrededor del Titanic pues hay una serie de cuestiones relacionadas con la política desde diversas ópticas que, bueno, espero que hayáis podido disfrutar. Sí, no, sobre todo me quedo con que, y no tenía ni idea, aparte de que las preguntas de Trivial no las he hecho bien, pero sobre todo con el tema de teorías de la conspiración dentro del Titanic, que si cobrar el seguro, que si, no sé, la verdad que eso sí que no, que si no ha sido, que si no era un iceberg, que no sé, la verdad que, a ver, teorías de la conspiración hay de todo. Recuerdo que la más famosa antes de la época de las fake news era de si habíamos llegado a la luna o no. Pero esto del Titanic, la verdad que no lo sabía. No, y se habla, incluso hay otras teorías, una que habla de un incendio que se había producido antes de salir, después de salir de la sala de construcción, ¿no? Un incendio en la sala de máquinas que habría perjudicado seriamente la estructura del barco y que precisamente fue donde impactó el iceberg. Pero vamos, al final los historiadores reputados y serios las descartan totalmente. El Titanic se hundió porque chocó con un iceberg, porque iba demasiado rápido. Y murió tanta gente pues porque, pues, lo que sabemos, pues no hubo coordinación y no había botes suficientes. Pues nada, oye, un día hacemos un recopilatorio de teorías de la conspiración en general, ¿eh? Esto no estaría mal. Lo malo que le acabas dando un poco de bola, pero es divertido reírse. No, hombre, claro, pero en plan, o sea, yo lo haría en plan broma, en plan, pues de la teoría de la conspiración y qué han dicho los historiadores para descartarla, evidentemente no para darles bola. Vale, solo faltaba fact-checking. Claro, fact-checking a tope. Bueno, no sé si con fact-check o no, pero Fran, te esperamos, evidentemente cada semana te tenemos en la sesión de control y en unos días con otra anécdota y con otra historia curiosa. Nos escuchamos. Y vosotros ya sabéis que además de que mañana sábado podéis escuchar en formato podcast la sesión de control si no pudisteis estar en directo, pues nada, que nos vemos la semana que viene con los episodios diarios y que ya sabéis que también nos podéis seguir en nuestro canal de Twitch, en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, así que nada, que nos vemos y que si no, el lunes más podcast, así que nada, hasta el lunes, buen fin de semana, adiós.